Wow, hoy sí, no sé si ya comieron o la verdad vienen con mucha energía. ¿Y quién tomó Orange Genius de acá? Wow, no, pues ya me imagino que sí. Pues bueno, bienvenidos hoy a otro segmento de Cocina Divina. Hoy estamos desde Ontario, California, desde las oficinas de aquí de Ontario, California. Y saluditos a todas las personitas que nos van a ver allá alrededor del mundo. Y también quiero mandarle un saludo a mi líder Ada y al CEO, que no sé, la verdad ellos trabajan muchísimo, mis respetos para ellos. Correcto. Yo siempre he dicho que siempre es un privilegio estar aquí y visitar las oficinas de Ontario, California, y también estar aquí en Cocina Divina. La verdad siempre fue un sueño porque, y les platico esto bien cortito, y bueno, denle un fuerte aplauso a mi líder Ada antes de que empiece yo, ¿ok? Y gracias a nuestro CEO también que nos ha equipado como no tienen una idea la cocina, ya tenemos de todo, ya tenemos estufas, los quemadores, horno también. De hecho ya estamos trabajando para hacer lo que es unas pizzas veganas con nuestros productos, estamos trabajando en eso, todavía no queda la consistencia, pero la verdad les va a encantar lo que viene más adelante, ¿ok? Pero diles pues que tu sueño es... Su sueño de Santos es cocinar con nuestro CEO Abraham Puyol, porque a él le quedan riquísimas, por ahí nos enteramos, las pizzas. Las pizzas. Entonces dice Santos ricas. que su sueño es un día cocinar, hacer pizzas con nuestro CEO Abraham Puyol. Exactamente, así que si están mirando este video, o si no lo están mirando, enséñenselo. También. Díganle que Santos quiere cumplir un sueño. Así es, exactamente. Entonces, a lo que voy es esto, que por ejemplo, yo tenía un sueño de hacer un show de cocina anteriormente, pero la verdad se me presentaron varias oportunidades en donde las personas, tú ya tienes la capacidad. Yo trabajé 18 años en cocina japonesa y otros 5 años en lo que es cocinas americanas, que sean lo que son restaurantes de líneas de restaurantes de allá afuera que son muy famosas. Entonces, yo trabajé en un lugar donde hacían hamburguesas. De hecho, ahorita, ¿a quién le encantan las hamburguesas? Yo. Wow, ¿Y los demás? También. Bueno, sí. Okay, ¿Y los que están allá afuera, allá detrás de la pantalla, les gusta la hamburguesa? Sí. Ahora, ¿les gustaría comer sin remordimientos? Sí. ¿Y ustedes? Sí. También, ok, pues. Ya, y miren, una cosa, antes de que se me pase, ya empezó a hablar, ok, y todavía no la presento. Tenía que esperar, para que vean qué energía trae, así que... Soy azul. Les presento a mi esposa Delfa Ignacio, que hoy me acompaña en la cocina. ¡Bravo! Me acompañan, que le digo, espérate, pero no. Se me olvida, se me van las cabras. Y ahí todavía le digo, ya no tomes Orange Genius, le digo, hasta después del show, no, pero ya empezó antes. Okay. Entonces, en la última compañía donde yo trabajé de hamburguesas, se presentó la oportunidad de que ellos iban a hacer una nueva hamburguesa, pero yo ya hacía toda la receta, ya les ponía yo las hamburguesas, lo que es el manager nomás llegaba y hagan de cuenta que ya estaba todo, y él llegaba y se presentaba y decía, ya hice todo, y él salía como a flote, ¿verdad? O sea, él representaba todo el trabajo que se hacía atrás, pero en realidad yo ya lo he hecho. Y después me dijeron... De ahí vino la frase que dice la mosca, ¿no? Ya lo hicimos. Sí, exactamente. Pero el que trabajó fue el toro, porque la mosca no nos iba pegada. Ajá, entonces, pero hasta eso, fíjate, el señor, pues no, nunca edifica, ni una mención ni nada, ¿verdad? Entonces, y luego de que nomás usan tus manos para hacer lo que es la hamburguesa, porque no ponen toda la gente que está trabajando allá. Y la verdad, esa vez tuvieron mucho éxito con las hamburguesas que hicimos. Y desde ahí dije yo, no, ¿sabes qué? Pero no vamos a mencionar la marca, porque como no nos paga, y la que nos paga, pues es Vida Divina. Exactamente, y por eso es que estamos aquí en Cocina Divina. Vamos a cocinar unas ricas hamburguesas. Espero que los de aquí les vaya a encantar, así que un fuerte aplauso. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Y vamos a empezar con lo que es la base. Esta vez vamos a ocupar lo que es carne. ¿Qué carne es esa? ¿A quién le canta que es carne de res? Carne de res, picada. Picada, sí. Como cortadillo le decimos. Es un corte muy delgadito. Pero no molido. Lo puedes conseguir en marcas coreanas, sí. O en la carnicería le dices al señor que te lo corte bien finito. O en tiritas, ¿no? Que te lo corten en tiritas. Vamos a ir para que me vas a ayudar. Yo pensé que nada más iba a estar aquí de modelo. No, para nada. Nuestro sanitizer. Ok. Ay, me encanta este olor de sanitizer. Ay, no. Si nos ve bien así como bien un poquito alocados es por esto. un toque.
Un Pero toque, ya nos vamos a poner guantes. no, un toque de sanitizer. Un toque de sanitizer. ¿Qué están No me dejan pensando? terminar, no, Sí, hombre, luego, ¿ustedes luego qué piensan piensan? mal ustedes. Ok, entonces, Nos porque vamos les a quiero... venir bien pericos y cotorros hablando aquí. Ajá, sí, nos sirvió. Más. No, espérame. Ya ¿cómo vas? pagaré el arrocito que está aquí. Ok, no sé si miraron, ¿quién estuvo aquí la semana pasada? Yo. 1, 2, 3, nada más. ¿Y los demás qué pasó? También. Ok, pero dice mi esposa que la semana pasada hicieron unas Listo. recetas riquísimas. Los que estuvieron les ¿La dieron semana tips. pasada qué fue? ¿Cuál fue la receta? Fitness. ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue? ¿La receta de la semana pasada fue qué? Fitness. Y el día de ahora va a ser fatness. No, fatless. Mejor cambiamos de fatless. Fatless, sí. Menos gorditos, ¿ok? Ya saben, Elías. Sí, sí. Entonces Pero no les le voy a revuelvas, mostrar no el se va a hacer corte más. de la carne, es muy delgadita. Ajá. Para que la puedan adquirir allá. Ajá. Porque la receta que traemos ahorita ocupábamos la carne muy delgadita. Ah, ya. ¿Ok? Ah, no es en tiritas, Santos. Yo pensé que eran No, tiritas. bueno, es en tiritas, pero ellos hicieron el corte muy delgadito. Ajá. ¿Ok? Entonces, para Pero marinar... para los que están en México es como cecina, pueden pisar la cecina, la Exacto. carne que le llaman cecina. Y los que están en Oaxaca, carne que le llaman tasajo. Exacto. ¿Y el otro estado qué? A los salvadoreños no sé cómo le dicen la carne que está delgadita. Cecina, ¿no? Carne de res delgadita. Cecina, ¿verdad? Le dicen cecina. Ajá. Ah, ok, en Oaxaca le decimos tasajo. Ok, exacto. Aquí le dicen beef. Carne. En inglés, es Ah, inglés. es en Ah, inglés. ya, Es que les le estoy digo. echando ganas al inglés, Santos. Bueno, Es pero que, ya me ok. callo. Ya me Ajá, callo. la cosa es esto, de que por ejemplo cuando, es que ha de nombre, olvídense. No hablo inglés, imagínense, los si hablara, No, hombre, no, hombre, le digo, más- nomás saliste más del rancho presumida. ya no quiere hablar español, ustedes creen. Bien presumida. Ok, Pero pues, bueno, ya. miren. Me callo. Ya tenemos de la carne y luego para marinar esta carne lo vamos a dejar como un día antes o 2 horas marinando y después la cocinan, ¿ok? Vamos a usar salsa de soya. Ok, esta es una libra de carne, entonces le vamos a poner como media taza de soya para que no esté muy salado, ¿ok? Le echamos la soya y vamos a marinar esta carne para que la gente vea cómo puede marinar la carne allá en su casita. Para que tenga sabor. Ajá. A ver, O, acércalo, ¿quién me dice? o a Para que veces o a veces ya no saben qué cocinar Ajá. y esto ¿Qué más les le vas a vendría echar? muy bien. Entonces le vamos a poner un poco de sal. Aquí tengo un poco de sal regular y sal de ajo, ¿ok? Ok. Se lo vamos a poner la mitad, es como una cuchara cada uno, ¿ok? Se lo vamos a O poner. uno le va tonteando sal al gusto, ¿no? Sí, Porque entonces- a algunos les gusta saladito, algunos... Y este es no tanto. ajo molido. Yo lo molí mucho y le agregué un poquito de agua. Ah, estoy ¿ok? viendo que lleva bastante ajo esto. Sí, de Ok. ajo. Ajá, entonces, y Nada le más, mo- y a si este- usted y va a comer mucho ajo, asegúrese de que su esposo también lo coma. Ajá, sí. No les vaya a pasar como a mí. Cuando él come ajo no lo soporto. Y cuando yo Ya. como ajo, él no me soporta. Ajá, como ustedes saben que hay mujeres muy especiales, ¿verdad? También. con los, Con los ok. olores. Con los olores. Entonces le vamos a agregar Así como el extracto. toncatalí. Si usted se te va a tomar una tacita de toncatalí, también a su esposo dele, porque si Exacto, no, pues, ¿cómo? sí, Ya, para que funcione. Aunque dicen si no hay toque físico no pasa No nada, pasa solo les da nada. energía el café, ¿ok? Sí, sí, sí. Para que no tengan miedo. Entonces le agregamos lo que es ¿Qué es? Extractos. extractos, Aquí ¿ok? están todos los extractos, todos los hongos. Los Ya. 9 hongos creo Los que tenemos 9. en Vida Divina, todos están aquí. Ya. El maitake, el shiitake, el lion's mane, Todos. ¿cuál era? Agaricus blaze, turkey tail, Ya. ajá, reishi, cordyceps, me está faltando uno. Chaga, el que es para la piel, tremela, agaricus blaze. Hay Ya. bueno, ahí Son están 9, todos. son 9 en total, ¿ok? Sí. Entonces, lo dejamos, ¿ok? ¿Por qué le estoy poniendo todos estos condimentos a la carne? Para que en el momento que ustedes la cocinen ya no necesitan que ponerle sal, pimienta, que ajo, todo lo que ustedes Ah. quieran. Ya nomás ponerlo en el sartén, cocinarlo y ustedes lo pueden combinar a su gusto. Con Ok. arroz y todo esto. De hecho, hoy tenemos también arrocito. ¿Vas a combinar esta receta con un arroz? Sí. Ok. Y vamos a hacer un platillo básico para ustedes. Entonces lo marinan muy bien. Y lo vamos a meter lo vamos a meter al refri, ¿ok? Ah, ok, lo vas a dejar marinando. Sí, lo vamos a dejar marinando como 1 hora.
pero no se O si preocupen quieren porque ya marinarlo toda traemos la noche, digamos, ¿verdad? Lo puede dejar toda la noche y al refri. al día siguiente lo cocinas. Sí, exactamente. Por eso les digo que más o menos como en 2 horas ya agarra su consistencia de sabor. Y ahorita, ok, la carne ya está. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es mostrarles cómo queda la carne. A ver, ¿me puedes servir un poco de carne ahí? Ah, ok. Sí, cómo queda la carne después de que se cocina, después de que ya quedó marinada. Yo ya me encargué de hacer la carne. Se mira como Miren, aquí carne. está la carne bien rica, ya guisadita. Aquí les dices que le echaste, ¿verdad? ¿Quieres que lo llene? Sí, ¿el plato? ya, échale poquito. Más. ¿Poquito o más? Ahí está bien. Ok. Listo. Entonces, básicamente aquí la carne ya tiene sabor. Ya ustedes la combinan como Ya ustedes solamente gustan. la guisan entonces, con un poquito de aceite, cebollita y ya. Sí. Ok. Entonces, ahorita como vamos a hacer unas ricas hamburguesas slider biscuit, dijo alguien por ahí. ¿Pero vas a echarle arrocito al lado o no? No, ahorita no. Ah. Es para que vieran cómo queda la carne marinada. Ok. Y esta carne lo mariné, hagan de cuenta, como ya sabía que iba a cocinar hoy, entonces yo el martes, después de la presentación que tenemos en Los Ángeles, fui a buscar la carne, porque hay lugares en donde no hay carne de esa, sí hay, pero hay dureza. Entonces yo no quería que cuando tú lo cocinas, como que crece, se esponja más la carne. Ah. ¿Ok? Entonces para cocinar esta carne también le vas a agregar un Orange Genius. Ok. Yo le agregué Orange Genius, pero en el momento en el que tú ya estás cocinando la carne para que te dé esa consistencia, que te des algo rico. Ahorita que lo van a probar, van a mirar qué tan rico está. Entonces, muy bien. como vamos a hacer hamburguesas, lo ¿Qué que vamos a ocupas? hacer ahorita, vamos a hacer lo que es lo que lleva en el pan. La mayonesa, una básica, ustedes agarran la mayonesa que tengan allá afuera. La que ustedes gusten, sí, de su la que preferencia. ajá. ¿Qué ocupas? ¿Qué te doy? Entonces tú me vas a ayudar a revolver todo. Ok, dime qué le voy a echar. Vamos a hacer 2 tipos de mayonesa hoy. ¿Y qué productos vamos a ocupar? ¿Ok? Ok. Vamos a ocupar lo que es pásame el mundo, ¿Este? el azul, sí. Ok. Vamos a usar lo que es la creatina, pero vamos a ocupar poquito porque esta mayonesa es color blanca, no va a cambiar sabor. Aparte es la amarilla que hacemos. Ah. ¿Quién ha probado la mayonesa amarilla que le echamos latte dorado? Yo lo he Varios, probado. ¿verdad? Y muchos ya tienen la receta. Es muy fácil, muy práctica de preparar, pero estas 2 mayonesas que vamos a hacer ahorita es muy diferente y vamos a hacer lo que es la mayonesa con creatina para que ustedes le puedan poner en tostadas, en pan, en quesadillas, en lo que ustedes gusten. Ok, entonces vamos a agregar, hagan de cuenta que abren la esta. Ajá. Entonces Acuérdense esta que es una esa taza. receta va a ser fatness, Ujú, ¿verdad? sí. O sea, es mayonesa, pero con la creatina usted se va a Exacto, poner sí. fuerte, musculoso. Sí, exacto, musculoso. ¿Más o mus? ok. Le vas a poner como una Ya cuchara. no voy a decir nada. No, hombre, si ya sabe, olvida, tienen que tener cuidado porque a los 14 años salió de su pueblo. Ajá. Se fue para México. Ajá. Estuvo en el DF como 1 año, imagínense. No, DF nunca estuve. Ok. Te dije Ok. que estaba ahí, pero no una, estaba ahí. ok, una cuchara. Les digo, aquí salen los secretos, sí. Ya salió el Le peine. hice creer que estaba en el DF, pero estaba en Monterrey, Nuevo León, Santos. Ok, sí, cierto. Ok, entonces le agregamos una cucharita de Creatina. Ajá. Ok. Y le vamos a agregar un poco de ajo, Ajá. Ese es ajo en polvo, sí, ¿verdad? ajo en polvo. Ok. Y una cuchara, porque tampoco quiero... que- ¿Ya vieron que él mismo se manda? Me A dijo ver, que dale, lo dale. hiciera, pero él Sí. lo está haciendo. Entonces, Y te vas a como- revolver y él mismo lo está haciendo. Ok, ¿qué le es que echo? como la veo bien feliz a ella, o sea, y con que me acompañe está bien, porque ya no está en la cocina, supuestamente, ¿verdad? Aquí sí, no, Santos. Pero ahora tienes que hacerles creer que sí soy buena para cocinar. Sí, Santos. entonces... Ok, pues, ¿qué más le echo aquí? Ya es hecho- todo. Necesito ok. que lo revuelvas bien. En vez de meterlo a la licuadora, lo vamos a hacer manual. Entonces, qué es, Santos? Este es jugo de limón. Ok, jugo de limón. Ya. Ok. Quiero que lo revuelvas bien Ujú. para que quede. Y que no se caiga, ¿ok? Que no se caiga. Sí. ¿Ven que ya se entretuvo un rato? Ya es cierto, sí. Ah, era plan con Ah, maña. Ok, ajá.
Era para mantenerme callada. Sí, entonces, no tanto así, pero Pero como tengo TDA, mi cerebro anda en todos lados. Ay, no. ok, entonces, a ver, ¿qué se queda? Quiero que lo pruebes, Dade, Ujú. y que le des tu toque mágico. Mi toque María. Ahí está. En nombre del Padre, del Hijo. Que esto se vaya en donde tenga que ir. Exacto. Ajá, pues tú escoge dónde. Usted elija dónde quiere que se vaya, ¿ok? Ustedes elijan de dónde quieren que se vaya, ¿ok? Yo quiero que se vayan las pompis. Ustedes no sé dónde quieren que vaya. Exacto. Sí. Ok, ahí quedó. No, ya está calor me está dando. Ok. Ok, ahí está. Esa es la primera, ¡Qué rico! esa es la primera mayonesa Está riquísimo. que vamos a poner para el pan. Qué rico. Allá afuera venden muchos tipos de hamburguesas, ¿ok? Ajá. Ahí donde yo trabajé, me acuerdo que en el pan de abajo le poníamos un tipo de mayonesa y en lo que es la parte de arriba le poníamos otra mayonesa. Y a veces por los nombres varía Qué rico. y por las especies o por algo que necesitaban ponerle. Ahora que vas a poner el otro. Ahorita en vamos a hacer mayonesa roja, pero con el mundo rojo. Ah, Ok. miren. Con el mundo rojo. Entonces aquí vamos a ocupar igual mayonesa ¿Qué más? y aquí vamos a ocupar ketchup. Le vamos a poner ketchup. En sí, español, catsup. catsup, salsa de tomate, ok, molida. Tomate catsup. Sí. Entonces dale, revuélvelo bien. Ok. La catsup. Sí. Entonces aquí le vamos a poner igual. Igual le vamos a poner, en vez de uno, le vamos a poner la mitad del scoop de mundo rojo. Ah, Ok, ahí está. ok. Y de ahí le vamos a poner un poquito de extracto porque sí queremos que... Oigan, el otro día nos estaban preguntando a mí y a Santos que cómo hacemos para vender muchísimo, ¿verdad? Porque siempre nos ven llevando productos para el correo, que no sé qué. Esto es La lo que mitad. hacemos. La gente nos Una compra cucharita. muchas veces el producto porque es como una cuchara, porque una lo cuchara preparan como sopera de recetas. extracto, ¿ok? Ujú. Se preparan recetas saludables porque el producto no solamente es para tomarlo así en agua o así, Ajá. sino que si ustedes se dan cuenta, miren, el producto lo utilizamos Necesitamos, demasiado en muchas recetas. Que agarre la consistencia y a creo que le vamos a poner un poquitito nada más de sal, como No sé si tiene, espérame. Ah, sí, échale. Échale, Poquito porque de- está como un poquito dulcecito. no, de hecho sí, está que quede un poco dulce. Pero Pruébalo, para mí está bien, pero no sé si quieres echarle más sal. Para mí está bien. ¿Le vas a echar limón o no? no, limón no, porque ya tenemos uno. Para mí está bien. No, ahí está perfecto. Ok. Qué rico. Esto es muy rico y lo pueden comer con papas fritas, con Está bueno, bueno, de hecho Santos. apio, vegetales, lo que es el Está apio. bien bueno. Esto cortas está como los para apios de comerse a slice, sí. cucharadas. Con manzanas verdes, Mm, ok, riquísimo. ya está listo. Ese también. ¿A dónde se podrá ir este? ¿Para dónde? Oh, para donde Yo lo quiero en gustes. las pompis. Ok. Ok. Ok, ya tenemos dos tipos de salsas que ya preparamos con nuestros productos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a armar las hamburguesas, Muy bien. para que vean cómo quedan las hamburguesas de carne que vamos a hacer, porque me imagino que allá están preguntando, pero esta carne es para tacos, lo puedo comer con tortilla, lo puedo comer en tostada, lo puedo comer en ensalada, en donde tú gustes. Sí. Entonces ahorita, Ade, me gustaría que hicieras un huevo estrellado, no muy cocinado. No quedamos en eso. No, sí, pero ya estamos. No quedamos en eso. En eso no quedamos, dijo la canción, pero bueno, Ok. ¿Y dónde están los huevos? ahorita te la van a dar. ¿Sí? Ok, entonces para que esté más Ah. rápido, ¿ok? Ok, ahí está. No, chiquitito, en eso sí no quedamos. Aquí está nada más quita la bolsa del Ok. échala para acá. Ya. Aquí vamos a cocinar, me vas a cocinar un huevo. Un Échale huevo. un poquito así. ¿Tienen aceite. diferentes nombres este huevo? Un huevo estrellado. Ah, ok, estrellado. Lo vamos a estrellar. ¿Con ese aceite o con cuál quieres que le eche? Así es.
¿Y para qué quieres la brocha tú? Para hacer la hamburguesa al rato. Ah, Ok. A ver, ponlo acá. así está bien nomás. No, ya le echaste mucho, espérame. Ustedes no vean, ¿ok? No vean la cantidad de aceite. Es para que flote. Supuestamente está. Ok, ya. Yo quiero que flote. Bueno. Pero no tanto. Sí. ¿Tienes tapaderita? No tapadera, sí nada más. ¿Ven ustedes? ¿Quieres que le ponga sal o sin sal? Poquita sal. Ok. Ay, Madre Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, Dios mío! En eso no quedamos, Ok, muchacho. ya. Quiero que le den un fuerte aplauso a mi líder Irma Santos, ¡Viva que ella Santos! me ayudó a hacer. ¡Bravo! Ella ya tiene la receta del arroz amarillo. Miren, qué Santos, rico yo sí nos quiero quedó. la tapa, Ok. Santos, no seas gacho. Fresquecito. Sí quiero la tapa, Ok. para que se ¿Me puedes cocine dar la bonito tapa? mi huevo. Sí, ok. Ya tenemos el arroz precocinado, bien cocinado, y lo vamos a ocupar para Ok. Vamos a hacer un platillo para que vean Dele gracias, mi hermano. un desayuno, ok, un desayuno. Un desayuno no es cena, es o lo comen en el desayuno o lo comen como antes de las 4, pero este no es cena porque sí está pesado. Ok, le vamos a agregar la carne que cocinamos. Les estoy dando dos opciones, ok. Yo sé que ya están muy ansiosos de ver la hamburguesa. De ver la hamburguesa. Ya están muy ansiosos de ver cómo queda la hamburguesa, pero les voy a mostrar cómo hacer otro platillo para que... les voy a dar dos opciones. Santos, ¿quieres que quede así o lo volteo? A ver, voltealo. Acuérdate que yo no trabajé en restaurante. Sí. Ya miren, un aplauso. No, hombre, si bien que se las ingenia. ¿Ven? Pues te digo, nomás díganle cómo quieren lo que va a cocinar y ahí está. Sí se hizo. Y no quedamos en eso. Entonces, también hicimos un curtido hace rato. Este es un curtido, ¿ok? Ustedes allá afuera hay muchos curtidos. Nomás le agregué yo repollo, zanahoria, cebolla roja y un jalapeño. Porque no quiero que esté muy picoso. Aquí sí comen picante, ¿no? ¿Quieres que esté bien cocido de huevo así o well done? ¿Well done o cómo le llaman? Sí, bien cocido. Ok. Entonces le vamos a poner un poquito de curtido acá al plato. Ok. Al lado. No se ve, a ver. Ok, ahorita, sí, porque ahí va a quedar. Ese es un plato, ¿ok? Sí. Ok. Rico. Rico. Entonces le vamos a poner acá. Okay. Para que vean que los curtidos también no es nada más para las pupusas, ¿ok? Estoy dando opción también. Sí. Y el curtido cuando lo preparen, igual, nosotros aquí no usamos, ya no usamos muchos condimentos de allá afuera. Ahorita con el curtido lo hicimos hace rato y lo que le Santos, echamos ¿dónde te pongo el huevito? un poco de aquí. Ok. Aquí, mira, donde está el espacio dale vuelta y se lo pones acá. No, Santos, aquí no me voy a creerla muy porque Al revés, al revés. Eso. Bueno, lo hizo muy cocinado, ¿ok? A mí el huevo así me gusta. A mí no me gusta ver la yema así cruda. Hay gente que le gusta que lo revientan y hasta se mira la yemita. Sí, a mí no me gusta. lo cocinó a su gusto, ¿ok? Sí, lo cociné a mi gusto. ¿Quieres otro o nomás ese? No, ya nomás ok. eso. Entonces, miren, así queda el plato. Le faltó cilantro, ¿verdad? Cilantro sí. o cebolla, ustedes le ponen al gusto. Y este platillo también lo pueden combinar con esta mayonesa, que es la blanca. Le hacen como un squeeze hacia arriba. Sí, un squeeze arriba. Ahorita no lo ponen, al ratito ya que quede el plato lo vamos a hacer, pero así queda el platillo. Qué rico. Y ustedes, es una opción para ustedes, ¿ok? Pero la carne ya está. Entonces ahorita quítame el sartén. Muy bien. Y Lo voy vamos a a poner, acá. vamos a armar las hamburguesas para que O la de madera. Esa no se quema. ya le estamos. Ajá. Ya nada más que quede, a ver. Que no veo. Ok, entonces ya estamos calentando. A sí le vas a poner un poco de aceite y Con la brochita. La brochita y me vas a poner tres panes. Ah, ok. Entonces aquí vamos a usar una espátula, dos espátulas. Dos espátulas, ok. Unas cucharas, espérame. Solo poquito, ¿no? No es como para que... Sí, nada más que quede bien el pan. No. Ni necesitaba, ¿sabes? Ok. Ni necesitaba aceite. A ver. Ya no. Estos panes que están acá, ¿verdad? Sí. Ok.
Y igual vamos a ocupar lo que es Si se dieron cuenta que no traigo guantes, no digan nada, ¿eh? No anden de criticones solo aquí. van a ser 3. No, ya le puse Ok, 4, Santos. ok, Aquí 4, nos gusta porque- ser abundantes, dar de Ok. bastante. Ok, en el curtido les estaba platicando que en el curtido... No anden de criticones aquí que no traigo guantes, ¿ok? Shh. Ok. Sí, te pusiste sanitizer. de Pero me todo. puse sanitizer. Ok, entonces en el curtido vas rallando lo que es el repollo, zanahoria, Ok. cebolla roja y un jalapeño. Ok, cuando la mezcla que lleva es lo que son las hierbas secas, que mi líder Ada igual ya se encargó de mezclar todo. Ya tenemos videos, no sé si mi líder Ada, no creo, lo mezclamos en su casa, en donde ya puso todo lo que es seco. Los condimentos, ¿verdad? Condimentos secos. Entonces de le agregamos una cuchara a lo que es Ya está, A ver, Santos. págale. Ok, entonces, espérame. Plato. Se nos quema el pan. Se nos quema el pan. Y de paso los dedos. Ay, también. ven, les digo, pues, denle un aplauso a Ade. Por favor. No la dejen sola nada más, ¿ok? Échenme agua, ¿qué pasó aquí? Se nos quema el pan, Avisen, cuídala, avisen. no, hombre. No dicen, Avisen. no dicen nada también ustedes. Hagan se como pasan. hacen los hijos ahora, hoy en día, ¿no? Uno Sí. les regañaba a los niños para que se portaran bien, ¿verdad? Ajá. El otro día llegamos hombre. tarde, Santos y yo, ¿verdad? Y luego se asoma mi hijo en la ventana y luego nos dice, muchachos, ¿a qué hora son estas de llegar? Y nosotros así mirando arriba de la ventana. Ah. ¿Y ustedes qué quién- están haciendo ¿A aquí? quiénes les hablan? Dicen, Dice, ¿a quién les a hablan? nosotros. ¿Ustedes ¿verdad? qué creen ustedes o qué? Dice que les dimos permiso a tal hora y llegaron más tarde. Le digo, Iván, sí, dice, si fueras tú nos estuvieras regañando. Dice, ahora yo te tengo que regañar. No Ya. anden muy tarde, dice, no está bien para ustedes. Y ahí entonces en lo que es la mezcla les estaba platicando porque me había interrumpido allá. Perdón, Entonces perdón. en la mezcla es una taza de vinagre, una taza de agua, Ajá. sal, Orégano. orégano y una cuchara de extractos Ajá. y un oranginius, ¿ok? Ahorita que lo van a probar, me van a decir, wow, me Qué encantó, rico. les va a encantar. Entonces ahorita vamos a armar lo que son las hamburguesitas. Ok, dale. Y ármalo. abajo, Oye, dale, ok. siento como que te tapa. Abajo le vamos a poner lo que es la salsa que preparamos con el mundo Con rojo. ketchup y mundo rojo. Sí, el mundo rojo abajo. Y en la tapa de arriba, Y la tapa de arriba le vamos a poner lo que es la mayonesa blanca que preparamos con nuestra creatina mundo azul. Ok, y me van a decir dónde va a poner la carne, dónde Ok, entonces hacemos esto. Lo cubrimos en todo el pan. Y esta mayonesa, como les digo, lo pueden usar en donde ustedes gusten. A ver. seguro los que son muy fitness están diciendo, ¡ay, es mucha grasa! Sí. Eso se van las pompis. ¿Ok? Ya. Eso se van Cuando las ocupan pompis. grasa también, ¿verdad? Ya, pásame una pinza ahí. Pinza. Ese mero. Tiene mucha grasa. No, amigo, se va para las pompis. Ok, entonces la carne que cocinamos lo ponemos abajo. Ok. Ay, qué Ok. rico. No, hombre, ahorita te vamos a preparar un madre, no te preocupes. Ah, bueno, pues. Y ya ven, De hecho, por eso es que hice este extra. ella lo hizo con plan con maña para que vean. Sí, porque Y luego, ¿qué entonces tal si el no me vas a curtido dar? se lo ponemos encima, ¿ok? Y ustedes, si les gustó mucho la mayonesa y todo, ustedes lo van a, pásame una toalla. Sure. Ustedes le pueden poner más si quieren, ¿ok? Eso. Entonces así quedan nuestras hamburguesas. Ok, espérame. Cuando le vayan a dar una mordida, no se les olvide hacer una declaración. Esto se va para las pompis, esto se va para las pompis, ¿ok? A que se vaya. Bueno, si quieren, pues, si no, no. Ajá. ¿Quién soy yo para decirles que a fuerzas ahí se vaya? Pásame el Para otro donde quiera que platito. vaya. Nomás la panza no, ¿ok? Sí, entonces ahorita así quedan, mire. ¡Qué rico! Así quedan ¡Wow! las hamburguesitas. Y eso es lo que vamos a probar hoy. Y ahorita nada más Qué lo voy rico. a ¿Qué te cambiar lo voy a cambiar de plato porque como le vamos a tomar foto para que para subirlo lo que es en las redes sociales para que la gente se dé una idea que no pueden comer sin remordimientos con nuestros productos de vida divina
extractos, Ajá. mundo azul, Miren, mundo aquí rojo. está, para que puedas comer sin remordimientos. Puedes tomar lo que es, necesitas tomar las Cool Max, la Life, Ignite, el Cheat y sobre todo el té Divina, que nunca debe de hacer falta en nuestra casa, mi gente. Así que para los que están ahí preguntando, ay, pero ¿cómo le hacen? Que no sé qué. Tomamos suplementos, señor y señora. Y comemos rico y saludable. Entonces, es fácil, bien práctico. Nomás lo único que tienen que hacer es Sí. lo de la carne, que tienen que dejarlo marinar un poco más. Correcto. Y la ¿Te verdad, falta alguna otra receta? Ya esta receta sí, ahí ya es todo. Ah, ok, Para mí es perfecto. todo. Muy bien. Pero también Ade dice, ¿sabes qué? De hecho tiene varias recetas de bebidas y le digo a Ade, prepara uno. Y por falta de tiempo y por falta de que estamos a las carreras, pero hoy sí, no se salvó. Le dije, ¿sabes qué, Ade? No, que no llevo este producto. Allá tenemos producto. No, que no traigo este producto. No le digo, allá, vamos al corporativo, ahí ordenamos. Y ahí mismo te dan el producto en el mismo día, en el mismo momento. Wow, ¿en serio qué? Entonces, pero ahorita sí nos se salvó y nos va a hacer un shake, ¿verdad? No, pero yo pienso que ya ni me van a pelar después de haber visto No, esta ¿cuál no te van a receta. pelar? ¿Verdad que sí la quieren ver hacer el shake o no? Esto. Ok, pues vamos a hacer el shake. Y para eso vamos a utilizar 2 jarras. Ah, no es cierto. Vamos a utilizar hielo y agua. Y vamos a utilizar nuestro Pure de chocolate. A mí me gusta mucho este y es el que más se me vende. Porque a mí me gusta más que mi licuado me quede espesito. A mí no me gusta que quede así como tipo agua. Pero cada quien, ¿ok? Cada quien tiene sus gustos, su preferencia. A algunos clientes les gusta la vida Pure, pero a algunos clientes les gusta más el de chocolate, el Pure que diga, ¿ok? A mí en lo personal, ¿por qué me gusta el Pure? Porque me deja la malteada más espesita y me llena, ¿ok? O sea, me hace sentir satisfecha. Además que no necesitas leche, no necesitas nada más, solamente agua, hielos, mundo del Pure, cereal de vida divina. Y si quieres le puedes echar un platanito, si quieres, si no, ni lo necesitas tampoco, pero es para darle más sabor a tu malteada. Y esto lo puedes hacer tanto para ti, para tus niños, ¿verdad? O así a veces de repente que se te antoja algo rápido, pues ya te preparas aquí tu malteada. A mí me encanta porque deja espesito mi malteada, no me la deja toda aguadita. La Fuel la deja más ligerita, por eso la Fuel, les digo, a algunos clientes les gusta Fuel. A mí, en lo personal, me gusta y van a ver ustedes cómo al ratito van a tener la oportunidad de escucharlo, de probarlo. Un vaso de agua. Y los que no están aquí, pues prepárenlo. Y si no, pues aprovechen ahorita que están las especiales de lo que es los mundos y también le voy a echar bastante hielito. Ok, dale. Todo lo que son las proteínas, aprovechen la especial y prepárenlo. ¿Sabes cuál es la mejor forma? Como dijo nuestro CEO Aaron Puyol ayer, ¿verdad? Que la gente no le interesa si este producto, que si es medicina, que si me va a curar, me va a quitar, no, nada de eso. Pero el simple hecho de que te vea la gente preparándolo, tomándolo, se les antoja. Eso es lo que yo hago, preparo mis malteadas, aunque me vean haciendo a veces payasada y media, pero la verdad es que en ventas me va súper bien porque atraigo muchos clientes por medio de los videos que yo hago. Entonces aquí ya le eché 2, la mitad de un plátano. Le voy a echar aquí un cerealito de vida divina. Ay, sorry. Con los dientes. Con los dientes. Le vamos a echar aquí el cerealito. Las garras. Con las garras, no ya trae no. Garras, no es que trae. esas son postizas. Por eso. Ok, vamos a echarle un poquitito de agua porque me gusta que quede espesito, ¿ok? Aquí ya no necesitas más nada. Esto es todo. Todo lo que lleva y me queda, no es por nada, pero deliciosa. Esa es la que me tomo despuesito de hacer ejercicio. Voy a hacer ruido, ¿va? Tú dale. Sí, de hecho, como dice ella, nosotros vendemos mucho producto, la verdad, no es por nada. Vendemos mucho producto porque ella, como va mucho al gym, entonces usa mucho lo que son nuestros shakes, nuestras proteínas, lo usan mucho. Entonces, no hay mejor manera que mostrarles cómo lo pueden preparar. Aparte de que ya queda ahí, ¿verdad? Aparte de que
queda espeso. La verdad nos encanta cómo queda la consistencia de lo que es la proteína de chocolate. Ok. Nos encanta cómo queda lo que es la proteína de chocolate porque queda espeso y la verdad nos piden mucho lo que son las proteínas. Por eso es que cada vez que ponen Yo vendo un especial, muchísimo esto. cuando ponen un especial siempre aprovechamos las especiales, nos llevamos una caja de esto que trae creo que 20 piezas. Ajá. Entonces, Miremos, porque la gente lo pide. miren, si se dan cuenta, miren, está espesita, espesita. No queda toda aguada. Esa. Y si quieren echarle como decoración, Ok. le pueden echar otro poquito de cereal. Sí, el shake, hagan de cuenta que el shake es como base, porque normalmente a veces, bueno, a ella le aburre muchísimo servir lo que es echarle agua o con un shaker hacerlo, o sea, es práctico y rápido. Y esto lo pueden hacer con un shaker, Sí, o sea, también. sin plátano también, nada más con el puro vasito shaker, preparan su malteada y ya está lista, miren, ahí está. Ya, y esa es Ahí está una opción que Un desayuno nosotros le rápido. damos, un desayuno rápido o una cena también si estás en un Rápido. reto live o Si estás en Reto Life, esto es sí. buenísimo, ¿eh? Entonces, Eso es buenísimo. esa es una cena buenísima, así que la verdad me encantó, denle un aplauso a ella. ¡Bravo! Ajá, quitar entonces, esas son las recetas que les traemos hoy. Es muy práctico, muy fácil, pero lo importante es de que estamos usando todos nuestros productos. Estamos usando los 9 extractos que tenemos en la compañía Vida Divina. Tenemos lo que son los mundos, los 4 mundos también. Ahorita que pusieron los mundos en especial, la verdad, yo diría que ni lo pienses. Sí, Agárralos ordénalos. todos. Nada de que, oh, el verde no me gusta, que el azul, no, no, no. Ahorita que están las especiales, la verdad a mí me encanta, aprovechenlo porque lo pueden hacer en shakes, lo pueden hacer con, de hecho a ella le gusta mucho preparar los 3 mundos, los 4 mundos Sí. y el Orange Genius, le gusta a ella prepararlo mucho con lo que es Ajá. el chamoy, el tajín. Si a ti te encantan esas cosas, pónselo a tu vaso y ponle hielito, la verdad, o lo puedes mezclar. Nosotros, sin duda, con los ojos cerrados, mezclamos los 4 Sí. en un solo vaso y nos lo tomamos. ¿Por Sí. qué? Porque es de nutrición Pero eso para somos nosotros. Sí. No todo mundo toma mucha energía. Hay gente que dice, yo no pudiera tomar el Orange Genius con el mundo azul juntos porque Ya. se les hace mucha energía. Cada quien conoce su cuerpo, pero te lo puedo prometer que este producto nunca te va a hacer daño. Al contrario, ¿verdad? Cada vez te vas a sentir mucho mejor. Ya, Entonces, digo a nuestros hijos que si quieres ser feliz, toma nuestros productos. así es. Ya, nosotros estamos buscando y gente sí. que quiera ser feliz consumiendo nuestros productos. Exacto. Y si ya eres feliz y te tomas los productos, pues vas a ser más, Más feliz todavía. Así Ok, que, ¿listos, Santos? listo. Ok, pues como aquí nosotros somos Fatness. Fatless. Fatless. Ok, Fatless, pues. Ok, nos vamos a poner nuestra playera, Santos y yo. ¿Sí o no, Santos? Ok. Pues, vamos a poner nuestra playera. Sí. Vamos a poner nuestra playera. Me voy a quitar el gorro porque si no... Ajá, sí. Yo también. Sí. Ay, nos falta Santos. Les digo las cosas que tengo que hacer. Nos para falta, que Santos. vean. Nos Y falta. este es extra small, Santos. Sí, Ya quedó. Sí, ya. ahí queda. Ya hablamos con el Daniel lo que va a hacer aquí. Sí, ok. Entonces nos vamos a poner lo que es nuestra playera. Ajá. Porque hoy vamos a comer muy rico y la verdad no queríamos pasar la oportunidad de que sepan que también aquí, cuando ustedes vienen aquí en el corporativo y hacen la orden y todo eso, se pueden llevar sus playeras, bolsas, todos los accesorios que ocupan como para negocio Ajá. aquí en Ontario, Mete California. la panza, Aquí en la... mete la panza, acuérdate. Ok, ahí Sí, está. ahí Sí, está. sí, así. Ok, entonces. Ok, entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Qué dice aquí? A ver, lean. ¿Qué dice? Exacto. Ok, entonces, ¿y luego? ¿Qué dice ahí? ¡Bravo! ¿verdad? ¿Quiere algo? Así que allá en casita, aquí nosotros vamos a disfrutar lo que es nuestra receta que hicimos hoy y la verdad vamos a comer sin remordimientos. Tenemos los mejores productos, si no te los estás tomando, si no los tienes, adquiérelos, la verdad que no te hagan Exacto. falta en tu almacén, en tu refri, en donde sea, en tu casa, ¿ok? ¿Quieren vender más? Tomen sus productos. Así es, así que nos vemos en el siguiente show, nos vemos en la siguiente semana, ¿ok? Hasta luego. Ay.